Hola alumnos del quinto grado de primaria. Vamos a avanzar un tema más en nuestro curso de razonamiento matemático. En esta oportunidad nos corresponde el tema del promedio aritmético. El promedio aritmético es muy usado dentro de nuestra vida real. En estadística es de mucha importancia. Nosotros siempre estamos al acecho viendo los promedios que se requieren, por ejemplo, en las calificaciones. Cuando nosotros vamos a obtener un promedio de nuestras evaluaciones o tal vez queremos el reporte del primer bimestre, cuál es nuestra calificación promedio para saber si verdaderamente pues estamos avanzando en el conocimiento, si estamos avanzando en el aprendizaje. El promedio es una buena medida para saber qué tanto es lo que estamos avanzando. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Queremos saber cuál es el promedio aritmético. Les vuelvo a repetir, con eso nosotros podemos medir, es un ejemplo muy claro cuando sacamos el promedio de las evaluaciones o de las calificaciones que obtenemos en cada uno de los bimestres. Entonces, el promedio aritmético, que siempre se va a representar como PA, este es el promedio aritmético, viene a ser la suma de los datos entre la cantidad de datos. Vamos a suponer, por ejemplo, yo quiero sacar el promedio aritmético de 3 datos, entonces tendría que tener x1 más x2 más x3 y lo voy a dividir entre 3. Vamos a suponer que yo en un bimestre tengo 3 evaluaciones. Las 3 evaluaciones veo sus notas, las sumo las 3 notas y luego lo divido entre 3. En ese caso estaría viendo verdaderamente pues si estoy aprobado o no estoy aprobado. Vamos a suponer aquí a modo de ejemplo, vamos a suponer que en una evaluación yo tengo nota 18. En una segunda evaluación supongamos que tengo una nota de 20. Y en la tercera evaluación supongamos que tengo 16. Entonces, para saber cuál es mi promedio, qué tanto he avanzado, entonces el promedio aritmético, miren, solamente estoy calculando para 3 datos. Entonces sería 18 más 20 más 16 y esto lo voy a dividir entre 3. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Sería 18 más 20 sería 38. 38 más 6 me queda 44. Esto me va a dar 54 entre 3. Entonces 54 entre 3 vamos a dividir, que sería acá 1, 24 entre 3 y esto me daría 18. ¿Eso qué quiere decir? Que el promedio de mis 3 calificaciones, 18 más 20 más 16, me queda un promedio de 18. Es un promedio aceptable. Entonces, para ustedes, alumnos de primaria, recordarán que el promedio mínimo es 13. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que ver qué tanto es lo que estamos avanzando. Aquí solamente les he dado un ejemplo para 3 unidades o para 3 datos, pero vamos a suponer que en un bimestre sus calificaciones no necesariamente fueron 3 evaluaciones, puede ser que sean 5, 6 o 7 evaluaciones y de acuerdo a eso se va a hacer la división. Entonces, en forma general, el promedio aritmético, esta es una simbolización la que vamos a escribir, sumamos el primer dato, más el segundo dato, más el tercer dato, más, aquí le vamos a colocar puntos suspensivos hasta un dato n, y eso dividido entre n. Esto viene a ser el promedio aritmético. Vean, aquí estoy sumando n datos y lo estoy dividiendo entre el número de datos. Supongamos que yo sumo 5. ¿Qué quiere decir? Que voy a llegar hasta el x5 y eso lo tengo que dividir entre 5. O sea, suman la cantidad de datos y lo dividen entre esa misma cantidad. Entonces, a eso nosotros lo conocemos como el promedio aritmético. Pero también hay algo muy importante. Hay algo muy importante que nosotros lo conocemos como la media aritmética. La media aritmética solamente interviene en 2 datos. Estos 2 datos serían el x1 más el segundo dato
esto dividido entre 2. A eso nosotros le llamamos la media aritmética. Algunos autores simplemente, para no hacer problemas o para no hacerse problemas, le llaman también el promedio aritmético, pero otros autores le denominan como la media aritmética. La media aritmética se refiere a 2 datos. Vamos a ver, acá tengo 2 ejemplos para desarrollar y aplicar nuestras fórmulas que hemos desarrollado pues el día de hoy. 5 amigos tienen sus pesos, o sea, cuánto es lo que pesa cada uno: 45, 50, 48, 52 y 55 kilogramos cada uno. ¿Cuál es el promedio de los pesos? Entonces, a eso nosotros le llamamos el promedio aritmético. El promedio aritmético tengo que sumar 45 más 50 más 48 más 52 más 55, y esto lo tengo que dividir entre 5, porque como verán, aquí estamos usando nosotros 5 datos: 45, 50, 48, 52 y 55. Vamos a sumar, a ver qué tenemos acá. Hay que hacer la suma. ¿Cuánto es lo que obtenemos en la parte superior? Sería 55 más 45 sería 100, 150. Acá me va a dar 100. Esto me va a quedar 250, ¿correcto? Y lo voy a dividir entre 5. 250 entre 5, esto me va a dar como promedio que es 50 kilogramos. Miren, en promedio, eso más adelante ya en el curso de estadística vamos a ver qué de importante tiene esto de acá de 50 kilogramos, el promedio entre las 5 personas, ¿correcto? Y ahora tenemos otro ejemplo más que también se refiere al promedio aritmético. El promedio aritmético de 3 números es 24. Aquí ya me están indicando cuál es el promedio aritmético. Vamos a colocar acá el promedio aritmético es 24. 2 de ellos, o sea, me están dando 2 números. Vamos a colocar acá el x1 es 23, el segundo número es 28, pero no me dan cuál es el tercer número, entonces eso viene a ser la incógnita. Me piden cuál es el tercer número, entonces vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Acá tenemos el promedio aritmético x1 más x2 más x3 entre 3. El promedio aritmético vamos a reemplazar aquí. Tenemos el promedio aritmético es 24. Vamos a sumar x1 más x2, que tenemos 23 más 28 y más el tercer dato que no sé cuánto vale. Esto es lo que tratamos ahora de encontrar. ¿Cuánto vale el x3? 3 por 24, por acá vamos a operar, sería 72. Aquí sumamos 23 más 28, me queda 51. Y esto va a pasar a restar. 72 menos 51, aquí me va a dar 21, que es el tercer dato. Miren, en este problema me indicaban ya el promedio aritmético. En el problema anterior no me indicaban el promedio aritmético, me pedían calcular. Acá me dan el promedio aritmético, pero me falta uno de los datos, y ese dato que en este caso vale 21.